La tecnología en el mundo del trabajo. Muchas autoridades han desfilado por este lugar y han dado su visión sobre los diferentes temas tecnológicos. Pero la tecnología en el mundo del trabajo, ¿cuál es esa visión, no? Y yo recién comentaba con Richard Reed y con Héctor Ordoqui, y antes de que llegara Castillo les decía, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que surge es saber si la tecnología va a desplazar fuentes laborales, y es la gran interrogante que todo el mundo se hace. Por ejemplo, no sé si estuvieron presentes, pero el expresidente de la República, José Mujica, dijo el martes cuando cerró las actividades que, por ejemplo, en China ya habían empresas que estaban creando robots para que presentaran las noticias en los canales de televisión. Eso indudablemente desplaza una fuente laboral. Pero vamos a intentar saber qué piensan estas diferentes personalidades. Queremos agradecer al director de trabajo, Juan Castillo, por acompañarnos, a uno de los dirigentes sindicales más conocidos tal vez en el país, Richard Reed, y en representación de la Cámara de Industrias del Uruguay, a Héctor Ordoqui. Bueno, en primer lugar, allí tiene el micrófono, saludo, Castillo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y la disculpa por la negociación colectiva sigue a full en estas horas y me demoro bastante, pero la disculpa si ya estamos presentes. Bien, ¿se utiliza la tecnología para la negociación colectiva? La tecnología todavía, en lo que es la negociación colectiva propiamente dicha, todavía no la utilizamos directamente. Ahora, varios de los complementos de nuestra tarea objetivamente hace a las nuevas tecnologías. Bien, Reed, muchas gracias por haber aceptado la invitación. A veces cuando se habla por allí de tecnología, algunos se escapan, pero su visión indudablemente va a aportar mucho hoy. Gracias por la invitación. Obviamente es un tema que siempre es de comienzo porque no acaba jamás y me parece que es un buen tema para un debate e intercambiar porque sin duda Uruguay necesita este tema esté arriba de la mesa y agendado en casi todas las discusiones, ¿no? Ordoqui, de igual manera, gracias por acompañarnos. Tener la visión de la Cámara de Industrias indudablemente es muy importante. Bien, gracias también por la invitación. Bueno, procuraremos aportar desde nuestro ángulo algunas de las preguntas que ustedes han formulado. Sin duda, la incorporación de tecnología que hace ya tiempo se incorporó en las industrias en alguna medida, ha cambiado el perfil y la estructura propia del trabajo. Así que, bueno, estamos a disposición. Bien, vamos a comenzar por el director de trabajo. Castillo, se le voy a hacer textual a esta pregunta. Dice, el mundo del trabajo está cambiando constantemente. Es muy distinta la manera de trabajar de hoy en día como hace 20, 10 o tal vez 5 años, para no irme tan lejos. La tecnología ha revolucionado todas las maneras de ver las cosas y ha facilitado tareas que antes eran horas de trabajo hombre. ¿Cómo el Ministerio se está preparando para regular las actividades laborales que son cada vez más flexibles? Ejemplo, puedo trabajar desde mi casa, tal vez, sin aportar absolutamente nada, desde mi casa a través de una computadora. ¿Cómo nos estamos preparando para regular esto que puede parecer un gran problema? Bien, no debería serlo, porque el avance de la tecnología, la revolución científico-técnica es algo que no para, y por suerte que no pare. Ahora, es parte de la elaboración de los hombres y de las mujeres, parte de la elaboración nuestra, que tratamos de mejorar cada una de las cosas para facilitar las tareas a los hombres y mujeres que se dedican al trabajo. Sin embargo, después vemos en la práctica que lo que se genera con el invento, con el avance de la tecnología, es el desplazamiento de contingentes completos de trabajadores y trabajadoras en el mundo. En una de las conferencias de la OIT que nos tocó participar, uno de los informes, de los análisis, las investigaciones, se está hablando de millones de hombres y mujeres en el mundo que no tienen trabajo, pero otra cantidad similar que apenas sobrevive con $1 diario. El gran problema es si nosotros nos sentimos parte de ese mundo o creemos que a nosotros no nos va a tocar esa parte, porque te ubica en dos lugares distintos. Bueno, alguno va a justificar y otro va a empezar a medir un poquitito más con profundidad el problema de que estamos asistiendo la humanidad en este momento. Tú hablabas 20 años, 10 años, 5 años atrás. En la vida de un hombre y una mujer puede contar lo que le ha pasado en su propia vida laboral. Yo puedo contar de la mía. Yo cuando entré a trabajar en el aeropuerto en enero del 78,
era uno de 5.800 trabajadores portuarios, uno. Yo me fui del puerto en marzo del año pasado, en marzo de 2015, después de 37 años y 4 meses de trabajo, y en el puerto son 800 trabajadores, que han hecho posible, a partir del avance de la tecnología, el avance de la maquinaria, el avance de lo que es la revolución científico-técnica, que se produzca o se movilice 10 veces más la cantidad de carga con 10 veces menos la cantidad de personal y de funcionarios. A ver, antes un barco estaba 3 o 4 días en puerto, ahora está 3 o 4 horas en puerto para descargar centenares de miles de contenedores. Esto es un producto que nosotros, mientras estamos generando avances y mientras tanto la productividad y la eficiencia y la competitividad crece, vamos generando un ejército de hombres y mujeres que están parados. Es un gran problema. ¿Está el Ministerio de Trabajo analizando esto? Sí, lo estamos constantemente. Lo estuvo en la conferencia de la OIT de este año, que precisamente uno de los puntos que tenía para analizar, que no terminó obviamente, ha sido incorporar este debate, esta discusión, qué es lo que va a estar pasando, cómo vamos a estar regulando, cuáles son los derechos que tienen que tener esos nuevos trabajadores, esta nueva situación en el marco de las relaciones laborales, que es parte de la discusión que tenemos que dar. El Ministerio de Trabajo se prepara, analiza, ve todos estos fenómenos. Nosotros mismos procuramos, dentro de los funcionarios de DINATRA, que no somos tanto para la cantidad de conflictos que hay, pero los 50, 60 trabajadores estamos continuamente, una vez por mes, hay un curso, una charla, un taller, tratando de ver los nuevos fenómenos o las cosas que nos pasan en la negociación colectiva, y este pasa a ser una de las preocupaciones normales. Pero bueno, una de las preocupaciones normales, una preocupación cotidiana, a diario, que se viene dando dentro de los funcionarios que trabajan allí. Es indudablemente un gran problema, todavía no tiene respuesta para nosotros, que es lo que va a pasar con el futuro del trabajo de proseguir esta tendencia que tú describías en la pregunta. Bien, Rit, voy con usted ahora y le consulto. Cambios en las relaciones laborales y nuevas formas de organización. Lo decía yo hace un ratito, alguien puede trabajar desde su casa. ¿Los sindicatos se debilitan con estas nuevas formas de empleo? Porque antes lo tenías ahí, en la empresa. Hoy tal vez hay muchos trabajadores a los que ni siquiera le conocemos la cara. ¿Se debilita el sindicato? Yo creo que el tema y el efecto de la tecnología está mucho más arriba, mucho más importante de si debilita o no la organización sindical. El efecto social que tiene el ingreso de la tecnología en una sociedad que no está preparada para absorber los nuevos cambios, ni desde el punto de vista educativo, ni siquiera desde el punto de vista del mercado, de absorber industrias con una tecnología de alta gama que el mercado a veces desaprovecha o está totalmente sobrepasada, es mucho más que una debilidad o no del sindicato. Juan decía, y la ecuación es esa, ingresa la tecnología, aumenta la productividad, y en la misma proporción a la baja se pierde empleo. La robótica, la informática, con la robótica de la mano, prevé que en los próximos 10 años, entre 10 y 12 años, en América Latina y el Caribe se van a perder cerca de 10 millones de puestos de trabajo. ¿Quiénes son esos 10 millones? Primero, bajo nivel educativo, muchas ni con primaria terminada, pero los requisitos para la nueva tecnología es prácticamente educación terciaria, y de ahí para arriba. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿nuestros países, Uruguay, se preparó? No, no se preparó. En la década del 70-80 ingresaba tecnología vetusta de otros países o que eran rechazadas por no estar dentro de los marcos del protocolo de los ruidos, etcétera. Acá entraba. Con dictadura mediante no había oposición. Mercado chico, la tecnología se fue ajustando a la realidad del mercado. Ahora, nunca hubo capacitación previa para poder prever el ingreso de la tecnología. Ni siquiera los gobiernos. ¿Qué proyecto tiene el gobierno para el Uruguay 2030-2040? Seguimos viendo qué pasa el lunes. ¿Qué máquina entró el domingo y la ponen a funcionar el lunes? Y el martes vemos qué hacemos para buscarle la alternativa a esa máquina que se instaló. Es muy importante para cualquier país, en algún lugar fuera de la política cotidiana, no de la coyuntural, que se sienten a discutir
el Uruguay del 2030 a 2040. ¿Qué tecnología, qué informática? De esa manera sabremos cuál es la capacitación, cuál es la formación educativa que se necesita a nivel de la mano de obra y de la academia principalmente, que es la gran ausente en los últimos 10 años, para poder aportar elementos, bueno, por lo menos prepararnos. ¿Desplaza mano de obra? Sí, por supuesto, desplaza mano de obra. Desplaza puesto de trabajo. Juan decía, de 5.000 y pico quedan 800 en el puerto. Nosotros en la cervecería, en la misma época entre yo, eran 1.480. Hoy no somos 500. Entonces, el tema es, se perdió puesto de trabajo. Es cierto, se abrieron otras fuentes de trabajo. Los servicios, como los que están hoy, ¿no? La seguridad, las grandes bocas de salidas en los supermercados, fue fluctuando. Ahora es con salario muy bajo, con requisitos de estudios primarios. Entonces seguimos teniendo una mano de obra estancada en lo que significa educación. Tecnología y educación van de la mano. Entra tecnología en una sociedad que la educación viene a la retranca, cualquier máquina desplaza mano de obra. Por lo tanto, el pensar en reubicar el personal, el pensar nuevos proyectos, porque se abren nuevos proyectos de trabajo con el ingreso de tecnología. ¿Qué ha pasado en Uruguay? Y vienen del extranjero. Se instaló Bosnia, los técnicos del extranjero. Se instaló Monte de Plata, los técnicos del extranjero. ¿Qué tiempo precisamos? ¿Cuándo nos pondremos las pilas para preparar profesionales en Uruguay para absorber no solamente la mano de obra que ingrese, la tecnología que ingrese, sino todos los avances en informática que cada día son... ayer ya es tarde. Por lo tanto, obviamente los sindicatos tienen que reacomodar y hay un elemento que es fundamental, con Juan le hemos hablado mucho tiempo. El Uruguay sigue estancado en la historia, ¿no? No desempolvó los manuales. Seguimos en los consejos de salario laudando por categorías que en algunos casos están del año 71 y otras del 85. Categorías que no existen más. Entonces, por lo tanto, si en esa situación puntual, que es la defensa del salario, estamos trancados, pretender tener el manual de avanzada para prepararnos a ver qué ingresa el lunes y tener una dotación de gente para poder salir al cruce es como una utopía. ¿Debilita a los sindicatos? Y debilita en número, debilita en cantidad, es obvio que sí, pero a veces la fuerza de un sindicato no se mide por la cantidad de afiliados. Hay sindicatos en Uruguay que han tenido números pequeños de gente, pero con una incidencia importante no solamente en el quehacer político y sindical, sino también sindicatos estratégicos. Una medida de paro de un sindicato, por chico que sea, puede hacer temblar mucho la economía que un sindicato grande. Por lo tanto, debilidad, fortaleza, es muy relativo. Lo importante es que la tecnología viene o viene, no pide permiso, ingresa. La gran situación y la gran interrogación es qué ha hecho Uruguay, qué va a hacer Uruguay para preparar la mano de obra, no solamente el gobierno, las industrias, las empresas que poco han invertido y nada en capacitación, los sindicatos, desempolvar los manuales, tirarlos y actualizarnos, pero principalmente la academia, que es la gran ausente en la última década. Bien, Ordoqui, voy con usted y le consulto. ¿Las empresas tienen pensado comenzar a utilizar estas nuevas formas, estos nuevos formatos laborales que hoy son comunes en otros países? Y me refiero puntualmente al teletrabajo, por ejemplo. ¿Cómo están observando esta situación? A ver, no es fácil hablar después de Juan y Richard sobre estos temas, ¿no? A ver, yo me gustaría contestarle con una reflexión un poco distinta, parecida a la que dijo Juan, pero para entender que nosotros en este mundo globalizado no jugamos solos. Y el gran problema es entender qué pasa en el mundo y de qué manera nos puede impactar y en qué sectores nos pueden impactar. Entonces, no es solamente el advenimiento de la tecnología acá, que es importante y que definitivamente impacta en la problemática social del país, sino entender qué es lo que está pasando en otros ámbitos. Yo voy a poner un simple ejemplo que lamentablemente es más cruel que lo que planteó Juan. En el Uruguay, hace 20 o 25 años, habían 26 millones de ovejas, un sector textil enorme, de miles de trabajadores, y también un sector de la confección. De modo que el Uruguay iba desde su materia prima hasta el producto terminado. El desarrollo de la innovación en el mundo de la informática llevó rápidamente a algunos países como Corea
soportado por Italia, o China por Alemania y Francia, a crear a través de tecnologías de información un sistema de comunicación, de transferencia de información, que consistía básicamente en llevar diseños, colores, estaciones, formas de operar de una manera completamente distinta, tendiendo básicamente ¿a qué? A disminuir los costos financieros, a disminuir los tiempos de fabricación, a hacer cada vez más compleja la competencia en los mercados de consumo a través de la incorporación de tecnología. Y el Uruguay se quedó sin las ovejas, sin los textiles y sin las confecciones, por no haber entendido lo que pasaba en el mundo. Entonces, acá hay dos temas grandes que impactan en el empleo. Es lo que nos pasa adentro y sobre todo entender lo que nos pasa afuera. Porque hoy, 25 años después, en un mundo donde entendemos mucho más rápidamente y tenemos mucho más información, hasta ahí va bien. El problema es incorporar y saber de qué manera nos va a impactar. Entonces, definitivamente, el sector empresarial ha incorporado los que sobrevivieron, no textiles, no confeccionistas. En otras ramas, ¿verdad?, han incorporado tecnología y van a seguir incorporando tecnología. ¿El drama cuál es? Y que durante muchos años tuvimos un desempleo feroz en muchos sectores y llegamos a puntos que luego de la crisis que pasó Brasil o antes de la crisis que nos agarró realmente absolutamente mal parados. Entonces, entender que los procesos son muy dinámicos y que el mundo de los negocios genera acuerdos entre lugares donde la tecnología es de punta y el lugar donde se consume el producto final. Y hay acuerdos en esos niveles, como fue el de China con Europa, para desarrollar el sector textil en una forma muy agresiva en el mundo. Es decir, comprender que esos fenómenos son y se van a seguir dando. Fue Corea en un momento, fue China después, y algunos países de Centroamérica hoy en temas de algodón, hizo que prácticamente el sector textil desapareciera, no solo en Uruguay, en muchas partes de Latinoamérica. Entonces, atención con lo que pasa en un mundo global, atención con lo que nos pasa aquí adentro. Lo que decía Richard también es muy cierto, o sea, incorporar tecnología y particularmente la tecnología informática genera innovación que básicamente tiene como concepto dos grandes impactos. Uno que puede ser incremental, a través de un aumento de productividad. O sea, aumenta la productividad y la innovación incremental permite que de alguna forma el grupo social que está trabajando mantenga los puestos de trabajo o los reconvierta, cosa que no pudo suceder en el ejemplo anterior, ¿sí? Cuando la tecnología que se incorpora es de innovación, pega en la productividad y cuando es incremental, pegas en la productividad y básicamente no transforma a la sociedad. Ahora, cuando la transformación es radical y la incorporación de la tecnología tiene una profundidad mucho más grande que la del simple cambio de productividad, estamos frente a una ruptura de paradigma de las cosas que se hacen en la sociedad, en los países, en las empresas, en los trabajadores, y ahí el problema es aún más grave. Bien, Castillo, vuelvo con usted y le pregunto ahora, la tecnología de alguna manera nos ha hecho crecer mucho, pero también nos metió en algunos problemas. Pongo un ejemplo, lo de Uber, que todo el mundo lo comenta, cómo lo controlamos, cómo lo regulamos, mucha gente teletrabajando. Los trabajadores a lo largo de mucho tiempo en nuestro país pelearon muchísimo por sus derechos, y hablo puntualmente de que los patrones cumplan con los requerimientos que se necesitan, de pagar los impuestos que correspondan y, en definitiva, estar cubiertos por la seguridad social. Estos cambios tal vez generan algunos inconvenientes para generar los controles desde el Ministerio de Trabajo, para que precisamente se lleve adelante, se cumplan todas esas medidas. ¿Cómo piensan controlarlo de aquí a futuro? Porque, digo, pienso en alguna idea y no se me ocurre. ¿Ustedes piensan realizar alguna modificación en algún momento? Bueno, esto convive, esto tiene una actualidad tremenda, ¿no? Más allá que la pregunta está ubicada en este contexto del debate, de lo que están discutiendo con las tecnologías, con telemarketing, un montón de cosas más. Lo cierto es que las nuevas aplicaciones y las modernas formas de comunicación que están incidiendo en los puestos de trabajo nos colocan desafíos nuevos.
A ver, ¿qué tantos son los desafíos nuevos? Yo vuelvo con el ejemplo práctico de lo que me ha tocado vivir. Soy de la generación de hombres y de mujeres en la cual, si nos preguntaban de chico qué quería hacer cuando sea grande, además que todo el mundo sueña con jugar al fútbol, yo también, o con ser cantante, que era otra cosa que todo el mundo quería hacer. Lo cierto es que lo que aspiraba uno en el mercado laboral era tener estabilidad en el trabajo. Fuera cual fuera la profesión, el estudio, la característica, bueno, uno pensaba, al igual que nuestros padres de antes, si entrabas en una empresa de esa te ibas a jubilar, si entrabas en un lugar de trabajo de ahí te ibas a jubilar. Un estudio colocado recientemente, encargado por el Ministerio de Trabajo con diversas empresas consultoras, ya que nosotros estamos trabajando en la cultura del trabajo para el desarrollo, tratando de recuperar algunos valores de nuestra sociedad, no ha demostrado, desde mi punto de vista ha sido un impacto, pero la realidad no es un problema que me guste, nos muestran una realidad que hay hoy, es que consultados una X cantidad de jóvenes sobre expectativa en el mundo del trabajo, colocó la estabilidad laboral en el cuarto lugar de las preocupaciones que tiene un joven hoy día. A ver, si esto era la cuarta, ¿qué es la primera preocupación que hoy demandan los jóvenes? Primero es tener libertad de horario. Yo puedo entrar más tarde, puedo entrar a cualquier hora, hago las 8 horas si hay que hacerlas, puedo entrar y salir a cualquier hora. ¿Tengo libertad para no ir los sábados? ¿Puedo los lunes llegar más tarde? Eran consultados al revés. Normalmente vas a llevar una planilla que te dice, mira, en esta fábrica se trabaja de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 6, los sábados se trabaja a mediodía, esta es la forma de pago. No, cuando vos consultas al revés, no tenés planilla, ¿cuáles son tus aspiraciones? Hoy día la mayoría coloca la estabilidad laboral en el cuarto lugar de las preocupaciones. Por lo tanto, estamos hablando de una situación de cambios fundamentales que hay en el mundo del trabajo. Ahora, cualquier cambio que haya en el mundo del trabajo en nuestro país, en este contexto, en nuestra coyuntura y con nuestra concepción, tiene que ser regulado. Lo que nosotros no concebimos es que cualquiera compita de cualquier forma contra cualquiera. No, esto no es así. No debería ser así. No debería ser así por una cuestión de legítima libertad, sí, pero con determinado orden. Vamos a competir en igualdad de condiciones. No puede ser que tengas un comercio normalmente establecido y tengas la tablita con los productos enfrente de tu vereda. No puede ser. Siempre se ha reclamado, siempre se ha demandado al Estado, a los gobiernos nacional o departamental, regular. También en este caso. También en este caso, cualquier nueva forma de trabajo, cualquier nueva forma de aplicación que exista en las tareas cotidianas, en los servicios que se estén demandando, tiene que tener también la contraparte de controles, en este caso del Banco de la Previsión Social, del Ministerio de Trabajo, porque eso regula o establece mecanismos y garantías de igualdad de trato tanto en el empleo como en la competencia. Ahora, Reed, hay otro problema acá. ¿Cómo hacen los trabajadores para, en definitiva, proteger esos derechos adquiridos? Porque la media hora de descanso, por ejemplo, fue una lucha brutal, media hora de descanso. Ahora, si yo trabajo en mi casa, ¿no?, y me levanto para ir al baño cuando quiero, y voy y me hago un café y descanso, ¿cómo hacemos para...? Digo, yo le preguntaba en la primera pregunta si esta situación tecnológica debilita a los sindicatos, y según lo que me dice Juan, da la sensación que sí. ¿Cómo hacemos los trabajadores, cómo hacen los trabajadores para, en definitiva, seguir cuidando eso que tanto costó conseguir? A ver, usted hace un ejemplo sobre una persona que trabaja con una empresa unipersonal. No tiene relación con lo que es el marco de una organización sindical, porque seguramente esa persona que trabaja en la casa responde a sí misma. El tema es que ha cambiado abruptamente las formas del trabajo y la relación del individuo con el trabajo. La entrada de tecnología en el país golpeó en la parte industrial y en la parte agropecuaria. Las grandes máquinas en la cosecha de la soja, lo que no hay es hombres. Y ahora inclusive hay máquinas que por GPS solo hacen la
la cosecha sin ningún individuo al lado, sin ninguna persona al lado. Y en las grandes industrias. Pero donde ha golpeado duramente es en la parte de la administración, los servicios. El desplazamiento del trabajador administrativo por la vía de la informática es feroz. No solamente lo vemos en los bancos, ¿no? Uno entraba a un banco y encontraba decenas y decenas de personas. Hoy, cajero mediante, web de por medio, los trámites se hacen desde la casa. Esa tecnología, esa informática vino para quedarse. Yo comparto lo de Juan. Acá el problema no es prohibir, es regular. Porque prohibir es imposible. Accedemos a televisión, la televisión por cable que está en el país, ¿verdad? Pero apareció la televisión satelital o otra televisión que por el pago en tarjeta, por unos pesos mucho más baratos, tenés acceso a películas. Y eso es imposible de regular. Entonces, vivimos un mundo muy cambiante. Creo que, como pasa en otros lados, aquí lo vemos más en carne propia, siempre nos cuesta entender de que el mundo sigue andando, no nos espera a nosotros. Y cuando las cosas llegan acá, uno quiere aplicarle los paños a la uruguaya, y a la uruguaya no camina este tipo de cosas. Después, cuando vemos las consecuencias, ya es tarde. Entonces, vuelvo a insistir en mi respuesta anterior. Nunca vamos a estar al alcance del día a día con los cambios tecnológicos, nunca vamos a estar. La tecnología y la informática aumenta la productividad y, proporcionalmente, a la baja, pierde puestos de trabajo. ¿Cuál es? Porque no es una batalla del todo perdida, hay que darla. ¿Desde qué punto hay que darla? La primera, tenemos que hacernos una autocrítica, que el nivel educativo del Uruguay no está preparado para recibir y administrar esa nueva tecnología o esa nueva informática. Lo segundo, Juan nos narraba con total propiedad, no podemos hacernos los tontos y mirar para un costado y creer que esta sociedad es la misma sociedad hace 25 o 30 años. Los hábitos de trabajo, el hábito a un consumo desmedido totalmente, desde mi punto de vista, desvalorizado en muchas cosas, lleva de que tengamos esa sociedad que dice Juan, donde en cuarto lugar está el tema de la estabilidad laboral, por lo tanto está el trabajo. Esto cambió en 14 años. En el 2002, en plena crisis, la consigna era trabajo. A los 12 años, la consigna es flexibilidad horaria, si puedo trabajar o no puedo trabajar, si puedo faltar. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasó en estos 12 años, en estos 14 años? ¿Qué pasó que modificó la matriz del concepto general que tenían los uruguayos del valor al trabajo? Porque si no empezamos a encontrar los por qué, vamos a volver a reiterarlo. O vamos a creer que esto es pasajero. Esto no es pasajero. Ni la modalidad de la visión de la sociedad hoy hacia el empleo y el estudio es pasajero, es preocupante y vino para quedarse, hay que revertirlo, ni pretender que prohibiendo el ingreso a la tecnología lo vamos a evitar que eso suceda. Entonces, la capacitación, la gran ausencia yo decía, el gobierno tiene su cuota aparte, todos los gobiernos tienen su cuota aparte, pero también el sector empleador. El sector empleador poco ha hecho en esta última década como inversión, porque no es costo, es inversión, de capacitación y formación. Y lo otro que está planteándose es, se habla de que ingresen inversiones. La gran preocupación hace 7 o 8 años era que las inversiones se le garantizara energía. Me parece que era un problema que había que resolverlo. El Uruguay tenía déficit energético y convocar a inversiones que después no podías cumplirle con la cuota de energía necesaria era un problema. Eso, producto del cambio de matriz energética, se ha solucionado. El otro tema es, vienen inversiones. Tenemos que brindarle no solamente infraestructura vial y logística, también mano de obra calificada. Entonces, ¿qué ha hecho la UTU? La UTU está preparada para formar y capacitar jóvenes para estas nuevas tecnologías que ingresan. Hay inversión del capital para formar y reubicar nuevamente el personal en tareas con mayor capacidad de raciocinio. Yo creo que no. ¿Y los sindicatos? ¿Qué han hecho? Y yo creo que seguimos
seguimos con el tema de la reivindicación puntual. Estamos tan metidos en la diaria que no nos permite mirar, y a muy pocos uruguayos lo hacen, mirar el Uruguay a 10, 15, 20 años. Entonces creo que si nosotros no sabemos que hay una generación que está blanqueando, que los valores están muy trastocados, que bueno, ha ingresado tecnología que no sabemos cómo absorberla, viene mano de obra calificada de otros países. ¿Seguimos tapando, seguimos emparchando o decimos parate y pegamos un salto y preparamos gente para dentro de 10, 15, 20 años? Porque si hoy lo que tenemos nos asombra, lo que ya está en el resto del mundo, que va a llegar a Uruguay día más, día menos, ¿qué estamos esperando? Yo creo que el sindicalismo tiene que hacer un clic. Ya no es válido ni el Richard Rick que se paraba arriba de un cajón y arengaba y mamarruca. Hoy hay que meterle pienso, hay que meterle conocimiento. ¿Algún Twitter, capaz? ¿Algún Twitter? Hay que meterle pienso, hay que meterle conocimiento, hay que tratar el estudio tiene que ir de la mano con otro tipo de capacidades. Y bueno, y creo que es eso. Esos 10 millones de puestos de trabajo que va a perder América Latina son principalmente mano de obra sin estudios, sin formación, sin primaria. Bueno, entonces, con esa realidad, cuando el 40% de los chiquilines no llegan a terminar el primer ciclo de liceo, cuando hoy daban que la mitad de los chicos de UTU repiten o se bajan antes de terminar el año, bueno, tenemos un problema. Tenemos un grave problema, ya no la tecnología que ingresa, no tenemos capacidad de absorber esa tecnología y poder, bueno, condicionarnos a la realidad uruguaya, ¿no? Ordoqui, habla Reed de las pérdidas laborales. ¿Estamos condenados a que estas tecnologías se sigan instalando en el país y se vayan perdiendo cada vez más y más fuentes laborales? A ver, las tecnologías van a venir, eso es un dato del tema, del problema. A mí me parece que en los últimos años, y no me estoy refiriendo a ningún gobierno, ampliémoslo en el tiempo que a ustedes les interese, ha sido muy difícil y tal vez ha sido un fracaso de parte de la dirigencia, y estoy hablando de toda la dirigencia política, empresarial y sindical, entender los fenómenos que estaban pasando, en particular en el mundo de la tecnología. De modo que hoy nosotros en alguna medida nos asombramos por estos cambios y vemos, como decía Juan, la valorización que le da la juventud a la posición de flexibilidad. Pero al mismo tiempo le tenemos que medir con las mismas varas que teníamos hace 10, 15, 20 años la legislación, o los criterios de selección, o la forma de capacitación de la gente. No. Entonces, tenemos un problema que de alguna manera la autoridad quiso resolverlo a través, por ejemplo, de la creación del INEFOP. Ahí voy a discrepar con Richard de que nadie ha hecho nada. No. Existe un instituto donde los trabajadores y los empresarios colaboramos para la formación y hay fondos realmente importantes. Bueno, posiblemente la discrepancia que podemos tener nosotros desde el punto de vista del sector industrial es la velocidad y el enfoque, y ahí vuelvo otra vez a coincidir en este caso con Richard, que puede habérsele dado al INEFOP, donde la academia también tenía que haber opinado. Acá hay un problema de qué sectores del país entienden mejor la evolución nuestra, de la región y del mundo. ¿Quiénes tienen las responsabilidades de conducción? ¿Quiénes son los que aportan ideas sobre ese tema? Yo no le puedo pedir al pibe de 21 años que cambie la manera de pensar en función de la legislación que yo tengo de hace 20, 30 o 40 años. No puedo. Pero tampoco puedo cambiar la estructura que tengo en este momento en el país de un día para el otro. Necesito generar lo que técnicamente es difusión de los problemas. Entonces, la difusión tiene que ser, en el caso particular de la tecnología y el impacto que pueda tener esa tecnología en la innovación, en los cambios sociales, no solamente en los productos o en los procesos, en los cambios sociales, en el problema climático. Yo tengo que poder explicarlo, tengo que poder entenderlo, tengo que poder comprender si esa comunidad social tiene receptividad y entiende de lo que estoy hablando. Entonces, hay mecanismos que están actualmente disponibles. Creo que no le estamos sacando el provecho adecuado. Por otro lado, a mí me da la impresión que los procesos necesitan ser compartidos por la comunidad.
No es un problema ni del empresario, ni del sindicato y del gobierno, es de todos. Acá hay un gran problema que es necesitamos discutir estos temas en comunidad con el aporte de distintos ángulos y de distintos puntos de vista, para lo cual es muy importante un paraguas de confianza, sin el cual estas cosas no avanzan. No pueden haber cambios, ni puede haber un proceso más o menos rápido de entender los fenómenos que pasan en el mundo si las interpretaciones son individuales de cada uno de los colectivos de la sociedad, sea el político, el empresarial o el sindical. No va. Y este es el estancamiento que estamos teniendo ahora. No existe, a mi criterio, un paraguas que nos reúna y que nos permita sentar en una mesa para discutir estos y otras cosas, en donde prime fundamentalmente el aspecto de confianza de lo que estamos diciendo. Hay un objetivo o dos que son comunes al grupo. Lo que no podemos es defender cada una de las chacras, porque entonces el resto de la comunidad que no entiende toma las decisiones que le parece, y ahí aparecen los chicos y los muchachos de 21, 22 años que cambian cada 2, 3 años en el trabajo, como lo vemos con Richard en la cervecería, y que les interesa y la flexibilidad laboral. Entonces, uno me parece que no estamos entendiendo lo que está pasando y la responsabilidad cabe en los dirigentes. De eso no tengo duda. Bien, Castillo, me queda la sensación de que o me reconvierto o trato de actualizarme o a futuro me voy a quedar sin trabajo. Usted hoy tiene un papel fundamental dentro del ministerio, más allá de que es el director de trabajo. ¿Qué piensan hacer las autoridades para fomentar precisamente a que los uruguayos, bueno, se reconviertan o estén condenados a una realidad que se avecina cada vez más? Yo creo que igual hay algunas opciones alternativas distintas, no necesariamente reconvertirse como... Uno nunca se contentó con la sociedad que nos rodeó, por eso nos transformamos luchadores sociales, sindicales, políticos, en bichos que militamos para una mejor calidad de vida. Y a veces no todo lo nuevo necesariamente es una mejora de calidad de vida. Yo estoy dando algunos conceptos y estamos debatiendo sobre algún elemento nuevo que impacta en el mundo del trabajo, que mejora al menos el esfuerzo físico del trabajador y la trabajadora, pero me descubre y me desnuda una cantidad de problemas para la sociedad que hay que ver si es bueno de verdad. Y así nos formamos en la generación con Richard, en el movimiento sindical, donde es preferible tener un contendiente que debata política e ideológicamente pensando distinto que vos, pero poniendo siempre los objetivos en el mismo lado. Y además, si todavía le ganaba casi todos los debates, mejor, ¿no? En el caso de con Richard. Pero discutíamos cómo formábamos una sociedad distinta. Yo nunca me imaginé que a los 60 años de edad iba a estar viviendo un mundo de esta característica y que el mundo del trabajo iba a tener esto. De verdad, siempre vos esperás superarlo, siempre mejores condiciones para los trabajadores y para las trabajadoras, pero insisto que se crean otro tipo de problemas. Y lo voy a contestar con dos cosas, y como me gusta utilizar ejemplos, vuelvo a colocar otro. Ayer fue el Día del Periodista en el Uruguay, el sindicato lo conmemoró, me invitó a participar y yo fui, como siempre, al igual que hoy, llegando tarde, iba manejando, subí por la calle Yaguarón, cuando iba a cruzar 18 y yo pensé que la luz amarilla me iba a dar para cruzar, menos mal que paré, porque normalmente todo el mundo hace trampa, en ese pedacito de la luz amarilla crees que vos te vas a cruzar y que nadie más. Pero esperando ya que llegara la amarilla, se tiran a cruzar todos los transeúntes por la avenida principal de nuestro país. Ahí vi una imagen que capaz que uno la está viendo cada rato y no nos damos cuenta, pero yo ayer me di cuenta. Mientras paraba para que me habilitara otra vez la luz, todos los que a las 19 horas y 5 minutos cruzaron por 18 y Yaguarón, pero todos, no iban mirando el celular, no iban mirando la luz, no iban mirando la calle, iban mirando el celular. Todos cruzaron con celular en la mano. Una imagen patética fue un papá alto, grandote, que iba abrazando a sus dos hijos,
seguramente, en donde menos mal que iba en el medio el padre, porque lo iba guiando para ir esquivando gente que se cruzaba en sentido contrario con él. Pero una imagen que ya es recurrente, que de todos los días, que nos estamos acostumbrando. Yo sacudía, yo digo, mirá lo que nos está pasando a nosotros, y miro así para el costado, para otro auto que también estaba parado, y el chofer también estaba parado mirando el celular. Cuando ese aparato no suena, parece que se olvidaron de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que no está sonando el celular? ¿Qué es lo que pasa que no me cae un mensaje? Pero no ha hecho dependiente. Se inventó para ser un medio telefónico móvil. Lo que menos utilizamos ahora es el teléfono de ese aparato. Saca fotos, tiene juegos, te contacta con el mundo, bajas internet, hace cualquier tipo de cosa. Es el mundo que nos está tocando. Es el mundo que nos está tocando discutir y el mundo que me parece que no tendríamos que resignarnos. Nosotros tenemos que hacer cosas, obviamente, y hay que formarse y hay que capacitar. Pero si no existieran estas nuevas tecnologías, también, de todas formas, la formación y la capacitación tiene que ser para nosotros una cuestión permanente. Quienes nos formamos al lado de los viejos monstruos, nosotros en el movimiento sindical. El Pepe de Elías, vos no podías ir a su casa, ya casi con los 90 años de edad, no podía ir a la casa del Pepe a ver al Pepe cómo estaba, saludarlo, si no estabas enterado y al día de qué estaba pasando con el Producto Bruto Interno, con la inflación o con algunos datos de actualidad, porque era lo primero que te preguntaba. No te preguntaba cómo andabas y qué te había pasado ayer en la asamblea. Él tenía que estar informado e insistía constantemente, porque la formación, la capacitación, la preparación, el hecho de que también un dirigente sindical, por sobre todas las cosas, además de ser un trabajador competente, el primer trabajador en tu lugar de trabajo, el más solidario, tuviera que estar informado y capacitado también es un tipo de autoridad moral que ellos trataban de impregnar, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos en la práctica, no con el discurso. Porque si no, esto no fue un discurso que lo prepararon ni que lo tuve que preparar. Esto es una práctica que estamos de verdad haciendo en el Ministerio de Trabajo. Cuando nosotros llegamos a esta tarea, en esta etapa, hicimos algunas averiguaciones de cuántos éramos, qué teníamos que hacer, cuáles eran nuestras funciones, cuál era nuestra dependencia. Y entre otras cosas, nos dijeron que de la preocupación que tenían nuestros funcionarios era la formación y la capacitación. Está bien, ¿cuántos cursos tuvieron en el periodo de gobierno anterior? 6, está bien. En este momento llevamos 17 cursos y talleres de formación, porque nosotros pensamos y sentimos que efectivamente para hablar de igual a igual y para estar capacitado a afrontar esos desafíos, también tiene que ir acompañando cuáles son, qué es lo que está pensando la sociedad y cuáles son los retos que tenemos por delante. Por tanto, creo que hace bien todo, que hace bien debatir, que hace bien escucharnos, que hace bien aprender, pero por sobre todas las cosas nosotros en el Ministerio de Trabajo, la formación, la capacitación, tratar de estar al día desde el punto de vista que es lo que necesitan más los actores sociales, los empleadores y los trabajadores, puede contribuir a que algunos de los desafíos que tenemos por delante, como puede ser lo que decía Richard, el crecimiento de la desocupación, no se transforme en un nuevo flagelo también para nuestra sociedad. Reid, la última que le hago. ¿Los sindicatos de nuestro país están al tanto de lo que hacen los sindicatos de otras partes del mundo? Así como la tecnología llega, evoluciona y vemos qué pasa con la tecnología en otros lugares, ¿también vemos qué hacen los sindicatos en otros países? Sí, uno tiene referencias de otros lugares. También hay que mirar qué tipo de país, qué tipo de sociedad, qué tipo de tecnología y cuánto hace que la tecnología está integrada a país del primer mundo. Hablar de China o hablar de Estados Unidos es difícil relacionarse por escala, por dimensión. A mí me gustaría más traerlo a la realidad nuestra, ¿no? Yo creo que una vez por todas los uruguayos deberíamos de sacarnos la modorra y resolver si jugamos en la B o en la NBA. La tecnología y la informática amerita personal del otro lado, no solamente altamente capacitado, sino gente pensante, libre pensante. Cuando en la época del fordismo, los trabajos repetitivos, aquí la educación estaba adecuada, entre otras cosas también a una currícula formal y horizontal. Se le enseña a todos los niños lo mismo.
si uno lo quiere poner del lado del ridículo, es como que un médico recete la misma medicina a todos los pacientes, ¿verdad? Creo que hoy amerita un cambio en la matriz educativa y generar jóvenes libres pensantes que trabajen sobre proyectos y que para resolver el proyecto apliquen la currícula, pero no sobre la currícula en sí. Creo que el mundo del trabajo hoy precisa mayor capacidad de resolución, gente más dinámica. Los trabajos repetitivos se están perdiendo. El peón común famoso o el peón calificado, que en la década del 70, 80 hasta el 93, 94, en las evaluaciones de tarea, en los consejos de salario del 85 al 90, la carga salarial sobre el operario peón común era en porcentaje casi el 60% de la mano de obra en las industrias. Altamente ponderado, porque bueno, era tan grande la cantidad de trabajadores de peones que tenías en la fábrica que, bueno, había que mejorar la categoría. Hoy no llega entre el 5 y el 8% el peón común. Prácticamente es una categoría en vía de extinción en la industria. En otros lugares se sigue manteniendo, pero en la industria. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Significa que la exigencia a la mano de obra está de la mano de un mayor nivel educativo, un mayor nivel profesional o de oficio. Hablar del oficio, como hablábamos hace 20 años, hoy es vetusto, no se puede hablar de eso. Hoy hay que hablar de la informática en el tema de la electromecánica. Pensar en un mecánico y en un electricista hoy es un electromecánico y ya con niveles A1, 3, con saltos importantes, y entre el 1 y 3 hay una variedad de electromecánicos, diríamos casi entre comillas, como con posgrados. No hacerlo, no estudiarlo, no preparar. Hubo una década del 95 al 2005 donde era muy difícil encontrar mano de obra calificada, electromecánicos. La gran disputa en la industria, ¿quién se llevaba el operario? Los laudos desaparecieron porque todo el mundo hacía oferta. Había mucha demanda y había poca oferta de profesionales, de compañeros con oficio. Me parece que es tardío, cuesta, es un paquidermo, es como el estacionar un transatlántico, lo ves a 70 kilómetros, los movimientos son lentos de los cambios estructurales que el Uruguay precisa para ponerse de cara a esa tecnología que ya está, porque todavía sabemos que ya está, que cuando venga acá, en la parte de tecnología industrial, y va a llevar 10, 15 años de aplicación en otros lados. Pero en la informática no, la informática es simultánea. Entonces, siempre nos agarra rezagado, siempre nos agarra distraído, siempre durmiendo la siesta. Creo que los costos son altísimos. Cuando se habló de la forestación a fines del 80, principios del 90, pasó todo el 90 y cuando ingresó las fábricas de celulosa, muchos pensaban en los montes y algunos pensaban, ya en el hacha no, pero por lo menos en la motosierra. Hoy no existe. Yo visité UPM hace pocos, no existe. Es un hombre solo que hace el talado en las grandes máquinas, esas que en 10, 12 segundos pelan un árbol y lo cortan. Entonces, por lo tanto, había que preparar gente para trabajar esas máquinas, no la había. Hubo que venir personal de otros países. Entonces, yo creo que es hora de que salgamos de esta larga siesta. Creo que hay responsabilidad del sector empresarial de inversión en capacitación. Creo que la educación uruguaya debe pegar un vuelco de 180 grados, trabajar sobre el proyecto, tratar a los jóvenes individualmente, no todos somos iguales, tratar proyectos con currícula, pero salteándonos algunas cuestiones que no abonaron, no ayudaron, y que además al joven de hoy, ese que hablaba Juan, que le importa poca cosa la estabilidad del empleo, le importa otras cosas, ese joven lo aburre. Entonces, por lo tanto, la tecnología y la informática parece chistosa, parece graciosa, es un entretenimiento. Ahora, detrás de eso hay miles y miles de puestos de trabajo. Yo no tengo la solución ni ahí. Veo el diagnóstico porque lo convivo y lo veo, y bueno, y en otros países, personal que estaba, bueno, aquí me jubilo, hoy quedó afuera. También hay un tema de edades, ¿no? Juan hablaba, nosotros que estamos en los 60 y algo, hay una tecnología, una informática que nos sobrepasó.
¿verdad? Estamos tratando de ubicarnos, pero con muchas dificultades. Ahora, creo que viene una juventud atrás, que viene muy rápida en el manejo tete a tete con la nueva informática, que como toda herramienta, si no se le ubica, si no se le da un objetivo a esa herramienta, y se puede convertir en eso, en un entretenimiento que lo que hace es un pasatiempo para la gente. Ahora, ¿qué utilidad le podemos dar para el mundo de trabajo? Bueno, eso pasa por una responsabilidad de la fuerza política, las fuerzas sociales, sindicatos y empresas, que, bueno, de una vez por todas, digamos, hacia dónde vamos. El Uruguay del 30, el Uruguay dentro del 2040, mirar para adelante, saber por lo menos en un grado de expectativa hacia dónde va el Uruguay y, bueno, formarnos con un objetivo que se hace allí. Los cambios cada 2 días, cada 2 semanas, pegar un viraje, lo que hace es generar dudas y estanca. Creo que la tecnología no es buen animal, es una herramienta que vino para quedarse, para mejorar la calidad de vida. El tema es cómo se complementa con la fuente de trabajo y la estabilidad. Capaz que tenemos que hablar que 8 horas de trabajo con esta tecnología es un disparate y habrá que hablar de una reducción horaria también, ¿no? No tenerle miedo a los temas. Bien, Ordoqui, la última que le hago. Al margen de esta gran preocupación, ¿las empresas uruguayas, producto de esta tecnología, son más competitivas? ¿Se gana más dinero? Algunas sí, otras, las que no aplican, claramente ya desaparecieron. No es un problema de si van a hacer o no. A mí me parece que este fenómeno que estamos viviendo y que relatan muy bien Juan y Richard, se vivió en otras áreas de la economía en el mundo. Y el tema de educación pasa a ser un factor determinante y el tema innovación pasa a ser un factor prácticamente definitorio desde el punto de vista del éxito que pueda tener determinadas sociedades. Entonces, no es necesario muchos inventos para nosotros, pero sí podemos estar mirando con preocupación lo que nos pasa. El Uruguay tiene hoy en la calificación del índice de innovación a nivel mundial mitad tabla. La mitad de tabla significa que en esas condiciones y con el ingreso medio que tiene el país, que creció muchísimo y que invirtió una enormidad, y la inversión la hizo la parte pública, pero Richard también lo hicieron los privados. El problema es que tal vez los procesos de inversión no fueron condicionados a la realidad de la juventud o de la sociedad que nos venía. Es la tercera planta de celulosa, y si uno mira lo que hicieron los europeos, que tienen pocas plantas de celulosa en ciertos lugares de Europa, pero tienen un plan de Europa al 2050 de cómo usar la materia prima producida por las plantas de celulosa, que es fantástico. Ahora, ¿cuál es el plan que tiene Uruguay para plantearse frente a los inversores de celulosa para desarrollar de la celulosa para adelante? Que le vamos a dar oportunidad a un montón de gente de poder trabajar en eso. Tercer planta, 10 años que la industria viene invirtiendo. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. Necesitamos dentro de los sectores que mandan en el país entender para dónde van las cosas y anteponer determinado tipo de principios y negociar entre los sectores primero de la economía del país y de la sociedad y después con aquellos inversores que desde luego en los últimos 10, 12 años han venido, por eso el Uruguay por suerte pudo crecer lo que creció. Ahora, si no aplicamos esfuerzos en la reconversión de la educación y en la oportunidad de crecer a través de innovación, y no estoy hablando de innovación de un producto o de un proceso, acá la innovación es la metodología o el proceso por el cual yo le doy valor a algo. Quiere decir que puede hacer una innovación social, o puede haber una innovación de medio ambiente, o puedo tener una innovación en términos de producto. Esa discusión, este análisis, donde la academia que hoy mencionábamos debería intervenir también activamente, donde el gobierno debería participar de alguna forma más activo con los distintos sectores productivos del país, carece, no está. No lo tenemos. Sin embargo, hay iniciativas que no están organizadas de una forma, digamos, ordenada por parte de la autoridad.
Y digo que hay porque hay una cantidad de workshops y hay una cantidad de jóvenes que se están juntando en distintos lugares, tratando de hacer las cosas que los jóvenes quieren hacer en organizaciones que tienen que ver más con nada con la tecnología de información. Y se incrementa la cantidad de jóvenes trabajando y tienen oportunidades generadas por ellos mismos. Entonces, llega un momento en que la tecnología de afuera y de adentro y el conocimiento de los mercados, que es mucho más veloz hoy que antes, va a llevar a que parte de la sociedad arranquen solas a determinado tipo de cosas y resuelvan solas sus problemas, independientemente de lo que el superior gobierno o las empresas o los sindicatos quieran. Y eso es un fenómeno social que ya ha pasado en muchos lados. Y si nosotros pretendemos orientarlo, porque no se puede intentar dirigirlo, pero sí orientarlo, necesitamos conocer qué piensan ellos y necesitamos entender cómo es el impacto que tiene esa tecnología que está en el mundo, en ese grupo humano nuevo que tiene la sociedad. Para eso es necesario lo que yo dije antes, conocimiento, entender del otro lado, mucha empatía hacia el otro y tener un grado de compromiso y fundamentalmente de confianza entre los actores que nos permita dialogar y entender a ver cómo ayudamos para que ese proceso sea realmente positivo. Héctor Ordoqui de la Cámara de Industria del Uruguay, dirigente sindical Richard Reed, director nacional de Trabajo Juan Castillo, su presencia aquí enriqueció mucho esta charla, le agradecemos mucho, ojalá que todos hayan sacado sus apuntes y ojalá nos volvamos a encontrar en otro momento para seguir hablando del Uruguay del futuro. Gracias. Con mucho gusto.